propósito de la visita que hicieron, que hizo la comisión que organiza las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos con nosotros en la línea al miembro del comité político y parte de esta comisión, Melanio Paredes, con quien vamos a conversar para ver qué fue lo que hablaron con Abel. Melanio, bienvenido. Saludo, Greimer, Fafa, Félix, gracias por permitirme el contacto con ustedes y naturalmente a los amigos y amigas del Sol de la Tarde. ¿Cuál fue, qué les movió a ustedes a ir a Santiago para hablar con Abel Martínez y qué conversaron, lo que se puede saber? Sí, y debo decirle que nosotros hemos viado el entrar en discusiones públicas sobre la temática, porque nuestro rol fundamental por el mandato que nos dio el comité político en su última reunión es acercar posiciones, ver en qué medida en este proceso de identificación de aspirantes a la candidatura presidencial pues eliminamos diferencias y disidencias, de manera que hay un objetivo cardinal en nuestro rol y es de alguna forma procurar asegurar la unidad del partido. Por eso, y como he visto que algunos medios comunicadores insisten que un tema de ir en procura que algunos compañeros no se vayan del partido o determinadas disidencias, no. Justamente fuimos a Santiago porque varios de los que aspiran o se identifican como aspirantes a candidatura presidencial enviaron cartas a la comisión. Y entendíamos que como hay un plazo fatal hasta el 3 de abril y estas comunicaciones recogían algún tipo de reparo, era importante acercarnos para oír su punto de vista, valorar y motivar el por qué tomamos esa decisión en el marco de esa reunión del comité político y sobre todo porque personas como Abel Martínez o Margarita Cedeño no estuvieron en la reunión del comité político y aun cuando Abel envió una carta no se escuchó de viva voz de él sus planteamientos y en particular ¿por qué ir a Santiago? Porque el compañero está en un estado de convalecencia, en reposo ante un evento de salud que le afectó y que justamente sus médicos le recomendaron reposo absoluto por unos 30 días. Profesor, ¿quiénes son los candidatos o precandidatos que hasta ahora han mostrado intención de aspirar públicamente frente al comité político? Bueno, en dos de las últimas reuniones del comité político se conocía ya de las aspiraciones del compañero Francisco Javier García. En la penúltima reunión a la cual asistió Abel, se conoció la intención del propio Abel como pasado candidato presidencial. Entendía y entiende que él va a pedir que se le tome en cuenta cuando el comité central se reúna para oficializar aspiraciones o precandidaturas, y también lo manifestó en ese entonces el compañero pasado secretario general Charlie Mariotti. Otros no lo hicieron, pero uno entiende que sí, que sus aprestos, sus manifestaciones, es de que pudieran también inscribirse para que sean tomados en cuenta en una aspiración presidencial. Puedo citar el caso de Francisco Domínguez Brito, puedo citar el caso de Juan Ariel Jiménez, y también puedo citar el caso, aunque no ha sido explícita, de Margarita Cedeño. Y Charlie Mariotti, profesor, buenas tardes. Sí, ya mencioné a Charlie. Charlie fue el tercero en manifestarlo ya de manera taxativa en la reunión del comité político. Y la impugnación que se ha elevado contra Francisco Javier García, que ya hay unos compañeros ahí diciendo que está miembro fuera, del comité central que fue diciendo que está fuera de la ley. Ese tipo de aspiración. No es una impugnación propiamente dicho. Nosotros recibimos una comunicación de Francisco Javier el jueves pasado que entregó con toda la formalidad a esta comisión
que debo señalar que no es una comisión de inscripción de candidatura, ni tampoco es una comisión organizadora de un evento, porque eso pasa por un proceso de reunión del comité central, que se oficialice la fecha en que será escogido o identificado nuestro aspirante para presentarlo en octubre del 27 como candidato o candidata presidencial, y que como tal simplemente nosotros somos una comisión ad hoc que está viabilizando ese proceso hacia esa reunión del comité central. De manera que lo que se produjo fue una comunicación de la intención de Francisco Javier en ser considerado para que en esa reunión que eventualmente se convocaría del comité central sea inscrito como tal. Y lo que se produjo fue una intimación de un compañero apellido Abad, miembro del comité central del partido del municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, de que nos abstuviéramos de continuar con el proceso, en tanto él señala que no estamos dentro de los plazos definidos por la ley para este proceso de escogencia. Mire, ¿y cómo lo recibió? Sencillamente, ese es un tema que más adelante la Comisión Electoral o la Comisión Arbitral y de Unidad, con la asistencia del liderazgo del partido y la asesoría legal, responderemos. ¿Cómo lo recibió el gallo, Abel Martínez, a usted de lo del gallinero allá en su casa? Abel es una persona con la que todos los comisionados mantenemos excelentes relaciones personales. La visita tenía un doble propósito, bueno, expresar nuestra solidaridad ante el compañero que se encuentra afectado de salud y que no ha podido participar de los últimos eventos con nosotros, y en segundo lugar intercambiar impresión sobre el contenido de su comunicación, que debo y no se le quejó, aquí, perdóneme profesor, no se le quejó sobre que no leyeron su carta ahí ya en presencia de ustedes. Debo señalar que efectivamente él envió una segunda comunicación ya dirigida a esta comisión, y en sus palabras, por la autoridad moral que nosotros le conferimos, que él nos reconoce, y nos envió una comunicación ya mucho más detallada de sus planteamientos. Sobre ese particular fue que quisimos conversar con él. Profesor. Respecto a la pregunta que me hace, efectivamente él dice que él envió la comunicación que se puso a circular entre los miembros del CP, y ciertamente se lamentaba que no pudo estar presente por su estado de convalecencia, y de que tampoco se pudo leer la carta de manera que se conociera de viva voz sus planteamientos. Pero ya eso ha sido superado, porque él puso en manos de nosotros como comisión una comunicación mucho más formal y donde establece su posición. Profesor, finalmente ya, porque nos queda poco tiempo de programa, ¿qué opinión le merece las juramentaciones públicas que está haciendo el expresidente Leonel Fernández de PLDistas que han renunciado al PLD en el pasado y que ahora públicamente pues están juramentando con Leonel? Yo en el pasado, en el proceso electoral pasado, no me definí ni pro ni contra alianza. Al contrario, yo decía que cada fuerza política debía fortalecerse, debían tratar de presentarse al electorado como opción de poder, y finalmente apoyé aquel intento de alianza, que yo entiendo que no fructificó, no fue sincero, no se completó un proceso que debió hacerse, de manera que tanto los seguidores de la Fuerza del Pueblo como del Partido de Liberación Dominicana y el PRD, que estuvo muy diligente en esas gestiones, entendieran que esa alianza iba en serio. Incluso fui de lo que acompañé a Domingo Contreras en el lanzamiento de su proyecto a la sindicatura, y apoyamos a Omar Fernández para la senaduría de la capital. Ahora, en las presentes circunstancias, yo señalo que la fuerza opositora entienda que su crecimiento debe ser a costa de quien compite con él en la oposición política, drenando mediáticamente, porque
es un esfuerzo mediático, drenando mediáticamente esa fuerza o tratando de disminuirla, le hace un flaco servicio a la causa opositora y fortalece las posiciones y las candidaturas del gobierno. De manera que yo deploro que los compañeros, los amigos, los antiguos compañeros de la Fuerza del Pueblo, en una actitud muy manifiesta, porque es muy manifiesta, estén dando esos pasos, incluso con gente como lo de ayer. Ahí está un exministro de la Juventud que hace tiempo que había renunciado del partido, hace meses. Lo mismo pasó con Juan Julio Campos, que fue vocero de nuestro diputado en Higüey, que hacía meses que había renunciado, y lo presentan como una acción nueva, de manera que parezca que el PLD está sangrándose y que esa hemorragia no detiene. Si ellos entienden que eso le hace bien, pues allá ellos. Ahora yo sí digo, ese tipo de actitud genera rechazo. Y mal podría el candidato de la Fuerza del Pueblo, que como expresidente tiene una alta tasa de rechazo, agenciarse rechazo en una fuerza o en un sector que eventualmente, si no fuésemos capaces de plantearnos en los 2 primeros lugares como contendor, eventualmente le podría apoyar, pero en esas condiciones dudo que pueda recibir el respaldo de los PLDistas. Profesor, muchísimas gracias, profesor. Que ellos, el que actúa de esa manera, está cavando su propia fosa. Yo apostaría a que mi partido establezca con claridad que el adversario fundamental es el gobierno, que la fuerza política que ha desairado, que ha frustrado a la población dominicana es el PRM. Gracias, y como profesor. Tal, la población está mirando como referente alternativo al fracaso del gobierno, al último gobierno del Partido de Liberación Dominicana, que fue la gestión del presidente Danilo Medina. Gracias, profesor. Gracias, Alejandro.